Bueno, bienvenidos. Yo soy Marta Román, la asesora Education USA de la ciudad de Armenia. En nuestro centro Education USA está ubicado en el Centro Colombo Americano. Vamos a empezar con información general acerca de Education USA. Para aquellas personas que no nos conocen y para los que nos conocen y quieran tener mayor información, nuestra red Education USA está ubicada básicamente entre los colombos americanos del país, que son 9 colombos americanos en 9 diferentes ciudades. Estamos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Armenia. Este es un programa apoyado por el gobierno de los Estados Unidos y lo que hacemos es brindar información sobre oportunidades de estudio en Estados Unidos a nivel de posgrado, pregrado y programas intensivos de inglés en instituciones acreditadas. Ofrecemos, además de la información, asesoría personalizada. Nuestra información es imparcial, representamos a las casi 5.000 universidades acreditadas que hay en Estados Unidos. Tenemos biblioteca de acceso pues, a nuestros asesorados y también tenemos obviamente talleres, realizamos talleres específicos como por ejemplo de cómo hacer una hoja de vida, de los personal statements o los admission essays, ese tipo de talleres, además de las charlas que realizamos mensualmente o quincenalmente dependiendo de la ciudad, y también organizamos unas ferias internacionales. Nuestro centro ofrece toda esta información a nuestros centros de una forma imparcial, precisa y completa y totalmente actualizada. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Education USA Colombia, tanto en Facebook como en Instagram. En el día de hoy vamos a hablar sobre las visas de estudiante. Antes de dar como los pasos generales sobre la visa de estudiante, es muy importante informarles de que la información oficial se encuentra dentro de la página web de la Embajada de los Estados Unidos. Esa es la única fuente oficial de información. Por lo tanto, aquí les va a servir de referencia para tener una idea general. Sin embargo, siempre los invito a que revisen la página web, que estén mirando las actualizaciones, porque además de la pandemia en este momento, pues se han presentado diferentes circunstancias que han impedido que el servicio de visas siga de forma regular. Por lo tanto, toda esa información se encuentra en las redes sociales de la embajada y en la página web. Bueno, ¿cuáles son los pasos básicos a seguir para solicitar una visa de estudiante? Primeramente, pues deben de tener la admisión oficial por parte de la universidad. Y esa admisión oficial la van a dar a través de un formato que se llama el formato I-20 o el formato DS-2019. ¿Cuál es la diferencia? El formato I-20 es para solicitar una visa F1 y el formato DS-2019 es para solicitar la visa J1. La diferencia entre los dos tipos de visas básicamente es que las visas J1 son para unos programas específicos, por ejemplo, el programa Fulbright. ¿Qué viene en ese formato? El nombre del estudiante, la institución donde va a estudiar, lo que va a costar el estudio por 9 meses, que equivale al año académico en Estados Unidos, quién va a pagar los estudios, si fue una beca que le otorgó la universidad, o si es una organización, o si es, por ejemplo, fondos propios o fondos de familia. Esa es la información que va a aparecer allí, también la fecha en que debe estar en los Estados Unidos, y aparece la firma del oficial de la universidad que representa obviamente ante el gobierno de los Estados Unidos la universidad. Están autorizados para poder recibir estudiantes internacionales. Una vez ustedes reciben estos, cualquiera de los dos formatos, el que corresponda a su caso, deben de imprimirlo, primeramente revisarlo, imprimirlo y firmarlo. Sé que algunas universidades todavía están enviando el formato digital, también debido a la pandemia, y otras los están enviando de forma física. Entonces, sea el caso, digamos, de un estudiante que lo recibe de forma digital, lo deberá imprimir. Entonces, este es el primer requisito que
ustedes deben de tener, o el primer documento que deben de tener para poder solicitar una visa de estudiante. Después de tener estos documentos, entonces vamos a seguir con la solicitud de visa, llenar el formulario de solicitud de visa. Como dice su nombre, es un formulario de solicitud, eso no es una visa. Y el formulario se conoce como el DS-160. En este formulario les piden información del estudiante, obviamente, la fecha de nacimiento, dirección, etcétera. Pero además de eso también ustedes allí van a escoger qué tipo de visa están solicitando y les van a preguntar información relacionada con esa visa que están solicitando. En el caso, por ejemplo, de que a qué institución va a ir, quién es la persona de contacto en la universidad, además de direcciones, correos electrónicos, teléfonos, todo ese tipo de información. También preguntan sobre historia laboral, historia de estudios, igualmente. Y finalmente, ustedes al terminar todo el formulario que tienen la opción de revisarlo parte por parte, finalmente cuando ya están seguros que toda la información está completa, entonces le dan enviar y les va a salir este formato que aparece allí, que es la confirmación. Recomendaciones cuando están llenando este formulario. Dependiendo de la velocidad que tengan de internet, etcétera, probablemente se les pueda caer la página. Entonces nosotros recomendamos tener desde el principio, cuando creen allí el usuario, los códigos que necesitan para poder ingresar. Les van a pedir una pregunta y una respuesta secreta y que ustedes pueden crear. Hay muchas opciones. ¿Qué deben tener para completar este formulario? Deben tener a la mano su pasaporte vigente, además de el I-20 o el DS-2019 y pues información personal de ustedes, digamos que les preguntan los estudios que ha realizado, entonces tener presente las fechas en que empezaron, que terminaron, etc. Es un formulario pues muy sencillo, está en inglés, pero también existe la opción de encontrar la traducción al español. Entonces, digamos que este fue el segundo paso. Después de que ya tienen ese formato, el DS-160, es cuando pueden ingresar al sistema y crear su cuenta para solicitar la cita, tanto de la entrevista como de la toma de huellas y de fotografía. Entonces, para poder crear esta cuenta también necesitan tener a la mano el DS-160, obviamente, con el número que los identificaron y su pasaporte. Crean la cuenta y al crear la cuenta, ustedes pueden escoger la oficina donde van a recoger el pasaporte, es la oficina de DHL. Ellos son los encargados de enviar los pasaportes. Después, en esa misma cuenta, una vez paguen los derechos de visa, en este momento está en $160, entonces ustedes van a poder escoger las fechas donde van a ir a la entrevista y a la toma de huellas. Debido a la contingencia en este momento, también los estudiantes muchas veces encuentran que la cita disponible está en una fecha lejos, en la fecha en que se deben de presentar en la universidad. Si este es el caso, no se preocupen porque los estudiantes califican para visas de emergencia y en el sistema mismo allí le aparece solicitar la cita de emergencia y ustedes van a solicitarla. También recomendamos que así les llegue el correo confirmándole que si usted califica para cita de emergencia, que estén revisando este sistema regularmente porque muchas veces abren fechas más cercanas así de un momento a otro. Entonces ustedes simplemente están revisando esa información para poder escoger la fecha en que ustedes obviamente necesitan poder tener la entrevista para llegar a tiempo a sus universidades. Una vez ya tenemos esto agendado, es pagar el CEVIS. El CEVIS es digamos, es un sistema de seguimiento hacia los estudiantes. Es una cuota que deben de pagar todos los estudiantes. El valor es de $350, pero dependiendo del programa, por ejemplo, estudiantes que vayan a unos programas más cortos, probablemente puede ser menos de ese valor, más o menos $200. Todo va a depender del programa.
Para poder pagar esto también lo pueden hacer por internet con tarjeta de crédito, deben tener su I-20 también a la mano y el pasaporte vigente para poder colocar la información que les piden allí en el sistema. A la entrevista, o ¿qué es una entrevista? Básicamente la entrevista son 2 días que deben de ir esto es en Bogotá, obviamente, y son 2 días. Un día para la toma de huellas y fotografía en el CAS. Esta oficina no está ubicada en la embajada, es en otra parte, no muy lejos tampoco de la embajada. Y cuando ustedes les confirman su cita, ahí les aparece la dirección donde se deben presentar. Para el CAS deben de llevar el DS-160 impreso, su pasaporte vigente y la confirmación de que tiene la cita tanto en el CAS como en el consulado. Eso les sale en el sistema donde agendan su cita. Esto se hace antes de ir al consulado. Siempre van a tener primero la cita de las huellas y la fotografía y luego ya tienen la entrevista consular, que generalmente es al día siguiente. En la entrevista, pues ahorita les doy más detalles de la entrevista, pero el cónsul se quedará con su pasaporte si es aprobada la visa y le devolverá el I-20 o el DS-2019 que ustedes van a necesitar para viajar, obviamente. ¿Cuál es el propósito de una entrevista? La entrevista consular tiene un propósito para todo el mundo. Cualquier persona que vaya a solicitar visa de no inmigrante, el propósito de esa entrevista es comprobar de que usted no tiene la intención de quedarse en los Estados Unidos. O sea, las personas que vamos a solicitar visa, tenemos la intención de irnos a quedar a los Estados Unidos. En la entrevista van a comprobar si es cierto o no. Pues en el caso de los estudiantes, tienen que demostrar de que su propósito es estudiar, terminar el programa y regresar a Colombia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esperar más bien. ¿Qué esperar en la entrevista? Demostrar tener lazos con el país, ser muy conscientes, saber en realidad qué programa de estudios voy a realizar, en qué universidad, etcétera. La entrevista probablemente va a ser en inglés. Deben dar respuestas concisas, directas y deben ser muy positivos. O sea, ir con una actitud muy positiva porque la entrevista no va a durar más de 3 minutos y usualmente harán 2, 3 preguntas y las preguntas están basadas en la información que aparece en el DS-160 y en el formato I-20 o el DS-2019. Entonces, básicamente no es nada raro. Usted sabe qué va a hacer, si va a hacer doctorado, maestría, dónde, cuándo empieza, cómo va a pagar sus estudios, etcétera, que esas serían como las preguntas que les podrían hacer. ¿Qué recomendaciones les damos? Imprimir esos formatos, el I-20, el DS-2019, lo que es la admisión oficial. Deben firmar también esos documentos. La confirmación de la solicitud de cita, que es el DS-160, cuando a ustedes les llega a la página de confirmación, puede que les aparezca la fotografía o no. Eso no importa, lo importante es imprimir la página que les arroja el sistema. El recibo de pago del SEVIS es también muy importante tenerlo impreso. Y además la página de confirmación donde ustedes agendaron las citas, donde les aparece la fecha en que deben estar en el CAS para la toma de huellas y la fecha de la entrevista consular. No olvidar llevar su pasaporte vigente y también llegar a tiempo, es importante. Para la cita en el CAS no necesitan estar con mucho tiempo de anterioridad, pero sí obviamente no debe llegar antes de la hora en que fue citado. Como les decía, la cita de emergencia, no se asusten si en el sistema le aparece su cita para visa de estudiante, está para enero de 2022. No, probablemente usted va a poder agendar la cita mucho más antes. Usted debe de pagar y luego seguir revisando el sistema, como ya les dije, y solicitar también la cita de emergencia. Una vez les entregan o les es aprobada la visa, usted se da cuenta porque ellos se quedan con el pasaporte y le dicen, bienvenido a los Estados Unidos, su visa ha sido aprobada
entonces deben de reportar a la universidad, deben de reportar de que ya les fue otorgada la visa y más o menos se demora 10, 12 días hábiles la entrega del pasaporte. También obviamente va a depender de la demanda que haya en el momento. En general he visto en los últimos días que la mayoría de los estudiantes reciben su pasaporte más o menos máximo a los 10 días después de haber tenido su entrevista. También es muy importante mantener el estatus de estudiante. Si ustedes cometen fraudes, otro tipo de cosas, conductas que no pueden realizar como estudiantes, pueden perder el estatus. Entonces, ¿cómo saben qué normas hay? Deben de contactar al International Student Advisor o la persona de la universidad encargada del CEVI, de la visa, de todo ese tipo de cosas. Esa persona es la que les va a dar la información de su estatus. También es importante que a pesar de que los programas de posgrado, de pregrado y de maestrías tienen la opción de que ustedes hagan el OPT, que es la práctica profesional una vez terminan sus estudios, ese no es su propósito principal del viaje. El propósito principal es estudiar. Y finalmente, ser auténtico. ¿Y ser auténtico qué quiere decir? Pues ser uno mismo, no disfrazarse para ir a la embajada, por ejemplo, no tienen que irse muy elegantes, ni de corbata, ni ese tipo de cosas. Sean como ustedes son, ya. Y también estar muy positivos, muy relajados y básicamente contestar las preguntas que les hacen. Aquí encontramos unos enlaces útiles, estos son los enlaces oficiales donde ustedes pueden encontrar la página donde pagan el CEVIS, donde diligencian el formulario de solicitud de visa, donde agendan la entrevista y también donde pueden encontrar información de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Y recuerden, también están en Facebook e Instagram, en YouTube también, y ustedes pueden seguir las notificaciones que ellos van realizando de acuerdo a lo que es a las circunstancias que se estén presentando. Antes de dar las gracias, lo que quiero decir es felicitarlos a todos por este logro. Yo sé que eso ha sido un trabajo de tiempo, esto no es de un día para otro, y esa resistencia, la persistencia, todo, de verdad, felicitaciones a todos en su viaje. Les deseo lo mejor y que nos van a representar muy bien. Nuestros estudiantes colombianos son unos grandes embajadores de nuestro país y ustedes lo van a hacer también muy bien. También los invito a que si les surge alguna inquietud adicional, contacten a cualquiera de los asesores en Colombia, en las ciudades que les mencioné, y encuentran la información de contacto de los asesores en nuestra página de Facebook o en Instagram, Education USA Colombia, y también en la página oficial de Education USA a nivel mundial. Muchas gracias y feliz viaje a todos.